Parece que una vez más en la historia de Israel hay un empate técnico en las últimas elecciones. ¿Por qué el sistema político israelí está tan estancado? ¿Cuáles son los personajes importantes que debemos tomar en cuenta? Y sobre todo, ¿tiene Benjamín Netanyahu algún contrincante que esté amenazando su gestión como primer ministro? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío José Penjos, especialista en política israelí. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. El gusto es mío, Nadia. Hola. Pues bueno, Pepe, iniciemos por lo más básico. Parece que tenemos otra vez un empate técnico en el Estado de Israel. ¿Qué sucede? Que el sistema político parece que está completamente estancado. Una de las razones principales es porque ya estamos prácticamente en la cuarta ronda en la que hemos visto cómo la gente por lo único que es invitada a votar es por si sí Netanyahu o no Netanyahu. Y en ese sentido, pues prácticamente hay un empate técnico. Empiezan a surgir algunas otras ideas ideológicas, pero no están pintando para romper un poco el estancamiento en este resultado, y parecería hoy que la ideología más importante de algunos partidos es simplemente sacar a Netanyahu, y eso, mientras así se mantenga, vamos a mantenernos en un estancamiento constante. Vayamos entonces a lo más esencial, a lo que todo el mundo debería de entender en primera instancia. ¿Cómo funciona el sistema político en Israel? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que una persona se convierta en primer ministro? Mira, esa es la clave, porque si entendemos el caminito que tiene que seguir alguien para volverse primer ministro, vamos a entender por qué el sistema tiene un efecto en este estancamiento. Y es que la gente en Israel no vota por quién es el primer ministro, la gente vota por partidos, y entre los votos que reciben los partidos se dividen 120 lugares. De esos 120 lugares, tienen que 61 personas elegir a un primer ministro. Entonces, cuando tienes partidos, hoy prácticamente hay 13 partidos que van a formar parte de la Knesset, del Parlamento israelí, el número 24. Son 13 partidos y hay muchísimos partidos muy chiquitos. Hay partidos que tienen 5, 6 lugares, 7 lugares. Entonces, hoy, por ejemplo, al día de hoy, en este momento, el bloque de Sí Netanyahu tiene, junto con Naftali Bennett, que no sabemos si apoyaría a Netanyahu o no, tendría prácticamente 58, 59 lugares. Está rozando los 61. Necesitaría algún partido chiquito que pudiera darle esos 3, 4 o 5 votos que necesita. Entonces es cuando viene el interés en partidos como Ra'am, que ahorita si quieres platicamos con él, un partido árabe que tiene 5 lugares, entonces esos 5 lugares se vuelven fundamentales. Ahora, cuando es nada más la decisión si Netanyahu sí, Netanyahu no, resulta que sí podría formar parte del gobierno, pero cuando ves las diferencias ideológicas entre los 61 que podrían formar parte, se vuelve más difícil. Entonces, prácticamente para ser primer ministro, hoy en día podrían agarrar a cualquiera. Los 120 podrían agarrar a alguien que su partido logró 5, 6, 7 lugares. Imagínate un Naftali Bennett, que viniera toda la gente que no quiera a Netanyahu y le dijera: mi querido Bennett, te queremos hacer primer ministro, no importa que tú solo ganaste 7 de los 120, pero te elegimos a ti con una condición, y es que lo primero que hagas, pases una ley para que Netanyahu no pueda volver a ser primer ministro por tener un juicio activo. Y eso sería muy interesante. Entonces, ¿quién es primer ministro en Israel? Aquel que los 120 diputados eligen por él, no la gente. Y la gente puede, hay veces, decepcionarse. En las elecciones pasadas, Benny Gantz logró que Netanyahu sea primer ministro. Y la gente, cuando votó por Benny Gantz, la promesa era que Benny Gantz nunca se hubiera aliado con Netanyahu. Entonces, eso demuestra que la gente no es la que decide, prácticamente, sino los 120 tienen completa libertad de elegir al primer ministro. Una vez entendido todo esto, pues es más fácil entender cómo funciona la política israelí. Hablando de estas elecciones en particular, ¿en qué personajes debemos de fijarnos? ¿Quién debe de tener nuestra atención porque están cobrando más importancia? Mira, lo primero que hay que fijarnos es que la realidad árabe en Israel tiene un giro de 180 grados a partir de esta elección. Y es que los partidos árabes estaban por naturaleza unidos en un partido que se llamaba la Lista Unida,
Y ese partido prácticamente su política era en contra de Israel como Estado judío, a favor de los palestinos que están en la margen occidental y en la Franja de Gaza, en contra de la ocupación, y era prácticamente un discurso anti-israelí dentro del gobierno de Israel. La sociedad árabe israelí tiene un líder nuevo, una persona que se llama Mansur Abbas, que dijo, ya basta de ese discurso, lo que necesitamos hacer ahorita es pelear y buscar los intereses propios de los árabes israelíes, que sean integrados a la sociedad, que sean tomados en cuenta más. Prácticamente él lo que quiere hacer es lo que hicieron por muchísimos años ya los judíos ortodoxos en Israel, que forman parte de la coalición negociando beneficios para su propia sociedad. Mansur Abbas, hoy en día su partido tiene 5 lugares para la Knesset. Hay que tomar en cuenta que durante toda la noche de ayer en Israel, prácticamente el partido Ra'am de Mansur Abbas estaba fuera de la Knesset, porque para formar parte de la Knesset necesita recibir mínimo el 3.25% de los votos efectivos. Eso quiere decir que necesita recibir por lo menos 4 lugares. Estaba fuera en todas las encuestas. Todo el mundo le daba 0 lugares, 0 lugares, 0 lugares. Hoy la sorpresa es que tiene 5 lugares y creo que es un personaje interesante porque va a recibir ofertas de ambos lados. Dentro del grupo Netanyahu, lógicamente, para apoyar a Netanyahu. El mismo Netanyahu en la campaña electoral se acercó con él y se acercó con los árabes, invitándolos a formar parte del Estado de Israel. Lo dijo, los árabes israelíes habían buscado identificarse con la bandera palestina. Hoy invito a los árabes en Israel que se identifiquen con la bandera de Israel, con el Maguen David y que luchen por su sociedad. Él va a ser invitado por Netanyahu. Por otro lado, los otros, el campamento, vamos a llamarlo anti-Bibi, también lo pueden llamar. Y sus 5 lugares hacen la diferencia. Esos 5 lugares hacen que Netanyahu forme gobierno o no forme gobierno. Entonces ese es el primer personaje. Ojo, no es Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina, es Mansur Abbas. El segundo personaje que es importante analizar es Naftali Bennett. Naftali Bennett es quien creó el partido Yemina. Naftali Bennett le costó prácticamente, incluso hace 2 Knesset, ya no estaba dentro de la Knesset prácticamente, y hoy en día es uno de los factores principales. En las encuestas de salida ayer en la televisión israelí, en todos los canales, mencionaban a 3 grupos, el grupo anti-Bibi, el grupo de Bibi y a Yemina en medio, porque él en toda la campaña nunca declaró que no iba a formar gobierno con Netanyahu. Ideológicamente es una unión perfecta entre Naftali Bennett y Netanyahu. Incluso Naftali Bennett es más derecha que Netanyahu, sin embargo, él está muy enojado con Netanyahu. Él puede ser un factor principal en si se forma gobierno o no también. Imagínate el campamento anti-Bibi, que llegue con Bennett y que le diga, mi rey, por favor, únete con nosotros, te volvemos primer ministro. Solo con 7, 8 lugares que ganaste, todos los 61 que estamos de este lado votamos para ti para que seas primer ministro, con la condición de que pasemos una ley que Netanyahu no puede volver a ser primer ministro otra vez. ¿Por qué se lo dirían a Bennett y no a Lapid o cualquier otra? Porque ideológicamente para Bennett es imposible formar gobierno con la Unión Árabe, o con Meretz, por ejemplo. En este caso Bennett diría, pues me vuelvo primer ministro, pasamos esa ley, etc. Ese es el segundo que hay que fijarse. El tercero que hay que fijarse, que es muy importante en este caso, es en el partido que se llama Atzionut Adatit. Atzionut Adatit hoy en día representa a los judíos religiosos nacionales o nacionales religiosos en Israel, que antes eran del partido de Bennett. Bennett, de quien acá hablamos ahorita, quiso ya no identificarse como el representante del sionismo religioso y simplemente hacer otro partido que sea una alternativa al Likud. Pero esta gente, este grupo necesitaba una nueva representación y vino Smotrich, Bezalel Smotrich. Hay que tomar en cuenta que hoy Tzionut Adatit formó partido con incluso partidos de extrema derecha en Israel. Está dentro de la lista de Smotrich, un partido que se llama Noam, que ha publicado publicidad en Israel de dejemos de soñar en que la familia normal puede ser distinta a papá, mamá e hijos.
Entonces, imagínate todo lo que eso representa. Ellos también están súper en contra de los árabes. Entonces, hoy en día esta gente tiene lugar en la Knesset, es el tercer grupo, la tercera persona en la que hay que fijarse. Y por último, creo que debemos de fijarnos en Merav Mijaeli. Merav Mijaeli vino a liderar el Partido Laborista, partido que ya estaba prácticamente enterrado. Hoy en día es de las grandes sorpresas, tiene 7 u 8 lugares. Ella entró al partido con un espíritu completamente democrático. Hizo primarias dentro del partido para ser elegida. Y ojo, logró 7 lugares y en el 7º lugar hay una mujer árabe, que muchos en Israel pidieron que no pudiera ser aceptada a contener estas elecciones, porque durante muchos años hizo comentarios completamente, para algunos, racistas y en contra del establecimiento del Estado de Israel. Hoy en día el partido Abodá ha logrado, inimaginable, nadie pensó que iba a lograr 7 lugares, inventar esta diputada árabe en el lugar número 7. Creo que son las personas en las que más nos tenemos que fijar hoy en día. Pepe, es claro que tenemos un empate técnico, pero como bien lo mencionas, sin duda hay grandes vencedores y también perdedores que no dieron el resultado que esperaban. Dime por favor un poco quiénes son las personas que nos sorprendieron por sus buenos resultados y quiénes son los perdedores de estas últimas elecciones. Mira, lo primero, el gran ganador de estas elecciones sorprendentemente es Benny Gantz. Y no porque Benny Gantz se pueda volver primer ministro. Benny Gantz estaba dentro ya del límite mínimo para formar parte de la Knesset y muchos en el campamento no Bibi le pidieron que renunciara, porque el hecho de que él se presentara ante las elecciones iba a provocar que muchos votos del campamento no Bibi se fueran a la basura. Él se mantuvo en la contienda, aceptó todas las críticas, se le fueron saliendo cada vez más gente de su propio partido. Recordar que Benny Gantz para muchos fue una decepción porque formó gobierno con Netanyahu, este último gobierno que ahorita es interino, y Benny Gantz se mantuvo. Para sorpresa de todos, logró 7 o 8 lugares. Eso es algo increíble. Yo creo que el que más festejó ayer fue Benny Gantz. Entonces, creo que Benny Gantz representa un poco de congruencia, no sé cómo llamarlo, pero al final el elector israelí encontró en Benny Gantz a alguien sincero. Y creo que es el gran vencedor de esta contienda, porque no solo se mantuvo en la política israelí, sino que logra superar las expectativas. Hay que tomar en cuenta que Benny Gantz tiene un as bajo la manga. Y es que Benny Gantz, de acuerdo a lo firmado con Netanyahu en las elecciones previas a esta, se debería de convertir en primer ministro en noviembre de 2021. Porque el acuerdo con Netanyahu era que Netanyahu iba a ser primer ministro año y medio y Benny Gantz a partir de noviembre, año y medio. Eso le toca en noviembre. Pregunto yo, ¿qué pasa si no se logra formar gobierno? Si nos mantenemos dentro de un gobierno interino en Israel y eso se sigue hasta noviembre, pues estaría bueno el análisis para los abogados y los analistas de las leyes en Israel, pero ese es un camino interesante para Benny Gantz. El gran perdedor de estas elecciones, en mi opinión, es Gideon Sa'ar. ¿Quién es Gideon Sa'ar? Gideon Sa'ar es una persona que activó durante toda su vida en el Likud. Se enfrentó con pared cuando quiso ir subiendo de nivel, porque Netanyahu ha sido el líder del Likud ya por muchísimos años. Gideon Sa'ar renuncia al Likud y forma su partido, que es Tikva Hadashah. Cuando forma su partido empieza con una preferencia de casi 20 lugares. En estas elecciones llegó a 7. Gideon Sa'ar hoy en día, para muchos, ha tirado a la basura toda su ideología con tal de sacar a Netanyahu del poder. Y eso le costó. Gideon Sa'ar creo que es el perdedor número 1 de estas elecciones. La lucha está siendo ahora sí con uñas y dientes, eso queda clarísimo. Pepe, finalmente, la última pregunta, ¿qué sigue? Mira, en el calendario lo que sigue es que para finales de marzo el comité encargado de las elecciones en Israel tiene que presentar los resultados finales. En base a esos resultados finales, el presidente de Israel hace consultas a los diferentes 13 partidos, prácticamente son 13 lo que van a entrar a la Knesset, y en base a lo que ellos le digan, él va a encomendar a una persona a formar gobierno. Puede ser Bennett, puede ser Lapid, puede ser Netanyahu. Si es o Netanyahu o alguien del otro campamento.
esa persona va a tener máximo más o menos como 45 días para formar gobierno. Si no lo logra, el presidente de Israel le da la oportunidad a otra persona de formar gobierno, otros 45 días, y luego la Knesset tiene opción de formar gobierno. Eso es lo que sigue en el calendario. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Escenario 1 es que Netanyahu nos sorprenda otra vez con su gran habilidad política y forme gobierno. No sé qué tan estable pueda ser el gobierno que pueda formar Netanyahu, que es lo que salvaría a Israel de este estancamiento. Pero podría formar gobierno Netanyahu con dos caminos. Uno es gente del partido de Gideon Sa'ar que salieron del Likud, regresarlos. Con que regrese a 2 o 3 de ellos, forma gobierno. Segundo camino es con Mansur Abbas, realmente negociar con él los beneficios para la sociedad árabe israelí e integrarlo dentro de su coalición. Esa también es una posibilidad. Esas son las dos posibilidades de Netanyahu, o encontrar alguna otra persona de otro partido. El segundo escenario es que la oposición en contra de Netanyahu logre formar un gobierno, pero ese no sería para nada estable. En mi opinión, eso duraría muy poco, solo para pasar una ley y sacar a Netanyahu de las posibilidades de seguir siendo primer ministro. Entonces, en respuesta es, o Netanyahu forma gobierno, o prácticamente los otros hacen alguna artimaña, no sé si posible, y lo que se vislumbra es una quinta ronda, o sexta ronda, o séptima ronda, hasta que se resuelva esta situación. La verdad es que hoy en día, si Gideon Sa'ar no hubiera salido del Likud, el Likud y Netanyahu hubieran estado formando gobierno ahorita en este momento. La sociedad israelí cada vez está más a la derecha, aunque hoy en día Meretz y Abodá y este nuevo partido árabe nos sorprendieron de que empieza a haber una base de izquierda en Israel. Pero el escenario es, Netanyahu forma gobierno de dos maneras, como lo comenté, o nos vamos a una quinta ronda de elecciones. Eso creo que es lo que puede suceder. Pepe, no tengo palabras para agradecerte este análisis tan claro y tan conciso. Te agradeceré muchísimo que nos veamos el próximo mes para que me des las últimas nuevas y ojalá que este sistema político ya esté más desatorado y ya tengamos un gobierno estable. Es lo que necesita la sociedad israelí. Muchas gracias. Nada más comento que esta vez hubo un 5% menos de participación en las elecciones. Es a niveles de 2019 prácticamente. Y eso demuestra lo cansado que está la sociedad israelí de ser llevada constantemente a las urnas para un pleito entre sí Bibi o no Bibi. Creo que la sociedad israelí tiene mucho más y mucho mayor nivel en qué discutir. Y gracias a ti, Nadia. La verdad es que es un gusto siempre platicar contigo. Gracias, Pepe. Nos vemos en una próxima entrevista. Gracias.